Namaste. En este vídeo vamos a continuar la explicación de los sonidos del sánscrito, de la pronunciación del sánscrito, hablando de las consonantes, ya que en el anterior hablamos de las vocales. Hay que decir, como ya comentamos en el vídeo anterior, que los sonidos en el sánscrito siguen un orden, se explican en un orden determinado que tiene una lógica, al contrario que con nuestro alfabeto, que fundamentalmente sigue un orden aleatorio. Y el saber este orden, esta estructura, nos puede resultar interesante para comprender ciertas transformaciones luego cuando hablemos de la gramática. Entonces, sería interesante dar un par de explicaciones sobre por qué las consonantes en este caso están organizadas de una determinada manera. Esto es especialmente importante en el caso de las consonantes. Las vocales no tanto, las explicaciones que dimos en el vídeo anterior creo que son suficientes. Y concretamente, estas explicaciones son especialmente importantes en el caso de las consonantes que se llaman oclusivas. Las oclusivas son aquellas consonantes en las cuales el flujo de aire que sale por la boca cuando hablamos se interrumpe por un momento de forma completa. O sea, hay un cierre, por eso se llama oclusión, de ahí la palabra oclusiva. Y, por ejemplo, si tenemos la consonante P, pues vemos que con los labios durante un instante hemos interrumpido la expulsión de aire por la boca. Dependiendo del punto donde se interrumpa esa emisión de aire a la hora de pronunciar la consonante, en el caso de la P ya hemos visto que son los labios los que provocan esa interrupción, pues podemos clasificar la consonante. El orden que sigue el sánscrito es desde la parte de atrás de la boca hasta los labios. Entonces, se empieza explicando los sonidos, las consonantes oclusivas que se producen, que se emiten, creando una oclusión en la parte posterior de la boca, luego un poco más adelante, hasta por último llegar a los labios. Así que vamos a explicar las consonantes en ese orden. Ese es el orden alfabético del sánscrito. Por eso decimos que es un orden lógico. Tiene un motivo, digamos, fonético e incluso anatómico, al contrario que nuestro alfabeto. Y aparte, dentro de cada zona donde se produce esa oclusión, pues hay en cada parte, por ejemplo, tanto la P como la B se producen por una oclusión en los labios, pero hay una diferencia entre la P y la B. Entonces, dentro de cada punto de articulación, digamos, de la zona de la boca donde creamos esa oclusión, pues hay diferentes maneras de crear esa consonante, y por tanto en cada punto de articulación pues veremos también cuáles son esos diversos modos de pronunciar la consonante que existen. Y nada más, vamos a empezar con el listado de consonantes del sánscrito. Bueno, pues empezamos con las consonantes que se pronuncian acercando la lengua, o mejor dicho, tocando con la lengua, con la parte posterior de la lengua, la parte posterior del paladar, que se llama el velo del paladar. De ahí el nombre de velares o guturales, porque se considera guturales, significa de la garganta. En este caso, lo que viene a decir, es que de una forma así un poco imprecisa, es que estas consonantes se están pronunciando en la parte posterior de la boca. Entonces, todas estas consonantes que vemos aquí comparten esa característica, ese punto de articulación, como lo hemos llamado, o sea, el lugar donde se produce esa oclusión del flujo de aire, pero tenemos varias consonantes. ¿En qué se diferencian todas estas consonantes? Pues cada una de ellas tiene una pequeña diferencia con respecto a la anterior. Vamos a empezar a explicarlas una por una. La K es una K normal, como en castellano. Vemos que efectivamente se pronuncia en la parte posterior de la boca. K. A continuación tenemos otra K, pero en este caso, con esta H que le añadimos,
lo que queremos indicar es que esto tiene una aspiración. Después de realizar esa oclusión con la parte posterior de la lengua, pues además pronunciamos un sonido parecido a la H inglesa o a una J española muy suave. Y el sonido que se produce es como el anterior, pero con esa aspiración posterior. Entonces, si el anterior era K, pues este es K. K, K. Esa es la diferencia entre estos dos sonidos. A continuación, tenemos el sonido G. El sonido Ga se pronuncia también, obviamente, como hemos dicho, todo esto se pronuncia en el mismo punto de articulación, como en la parte posterior de la boca. Y la diferencia con respecto a la K es que se produce una vibración de las cuerdas vocales. Esto es lo que se denomina sonoridad de la consonante, en términos lingüísticos, en términos fonéticos. Queremos decir con esto que la diferencia entre la K y la GA es que durante la pronunciación de la oclusión, K, no hay vibración de las cuerdas vocales, y durante la pronunciación de la oclusión GA sí hay vibración de las cuerdas vocales. Esa es, en principio, la única diferencia, aunque, en fin, hay otras pequeñas diferencias de intensidad de la pronunciación. Normalmente la K se pronuncia con un poco con más fuerza que la GA, pero en general podemos decir que esa es la diferencia esencial. Diferencia de sonoridad. La K se pronuncia con vibración de las cuerdas vocales y la K no. Bueno, como estamos viendo, los nombres de las letras en sánscrito es otra cuestión que tiene bastante más lógica que en castellano y en otras lenguas. Simplemente es la consonante más seguida de una A corta. Entonces, la K es K, la K es K, la Ga es Ga, no es G, sino Ga. Por supuesto, además, el sonido es ga ante cualquier letra, cualquier vocal. No es ga, ge, ji, go, gu, sino es ga, ge, gi, etc. Estamos hablando de sonidos, no de letras. En la letra G española pues representa tanto el sonido ga como el sonido G, pero no es el caso de esta G que estamos viendo aquí, que representa siempre el sonido ga. Y bueno, al lado de esta GA tenemos el sonido aspirado, el equivalente aspirado de la GA. Igual que de la K teníamos la K aspirada, K, pues al lado de la GA sin aspiración, pues tenemos la K con aspiración. Entonces tenemos GA y K, GA, K, GA, K. Este sonido en principio de los cuatro que ya hemos visto puede ser quizá el que más dificultades nos puede ofrecer porque probablemente no habremos visto nada parecido en otras lenguas que nos pueden resultar familiares. La K por lo menos tiene similaridad a la forma en la que se pronuncian las oclusivas en inglés. En inglés no decimos la palabra gato no es cat, sino cat. Pues así que si conocemos la pronunciación del inglés, pues la K con aspiración no resultará familiar. En cambio, esta G aspirada, pues probablemente no nos resultará familiar. Es poco probable que conozcamos lenguas otros idiomas donde esto se use. Y bueno, pero bueno, vemos que es bastante regular, igual que de la K tenemos K, pues de la G tenemos G. Es algo, tiene una regularidad. Y bueno, por último, en esta serie de consonantes velares tenemos la nasal, una nasal, una consonante que durante la oclusión se sigue emitiendo aire por la nariz. Esa es la característica de las consonantes nasales. Aunque creamos una oclusión, pero por la nariz seguimos emitiendo aire. Eso es lo que provoca esa sensación de nasalidad de la consonante. Entonces, esta consonante nasal es una consonante velar, o sea, por tanto, igual que las anteriores que estamos viendo, se pronuncia con la parte posterior de la lengua sobre el velo del paladar.
Entonces no es una N normal, tal como nosotros lo entendemos, sino que es una nga, nga. Está pronunciada, como vemos, con la parte posterior de la lengua sobre el paladar. Entonces, esta consonante es la misma que pronunciamos cuando en inglés, por ejemplo, tenemos una terminación en ing. Decimos waiting y la G final no se llega a pronunciar. Es esta N final que se pronuncia en inglés, las terminaciones ing, que no lleva aparejada la pronunciación de la G final, nos paramos justo antes de pronunciar la G, pues es exactamente la pronunciación de esta N velar, que vemos que se representa con una N con un punto superior. Entonces, las consonantes velares son K, K, Ga, Ka y Nga. Pasamos a la serie siguiente. La serie siguiente se denomina la serie de las palatales. Vemos que dentro de estas consonantes hay la misma estructura que con las anteriores, que con las velares. Es decir, vamos a tener una consonante normal, una consonante aspirada, una consonante con sonoridad, o sea, con vibración de las cuerdas vocales, y una consonante con vibración de las cuerdas vocales que además lleva su aspiración. Y por último, tendremos una nasal, que se pronuncia también en este punto de articulación. El punto de articulación de las palatales es en la parte superior, digamos, de la boca, es una oclusión que se produce cuando acercamos la parte intermedia anterior de la lengua a la parte superior del paladar. Entonces, la primera de estas consonantes es la cha, cha, cha. Es como una che española aproximadamente, cha. Y vemos que cha, que se produce cuando tocamos con la lengua por la parte superior del paladar, el paladar duro. Pues a continuación, igual que pasaba con la serie anterior, pues tenemos la misma consonante pero aspirada. Cha, cha, cha. Vemos que la diferencia es cha, 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 cha. A continuación tenemos la versión sonora del H, que es ya, ya, ya. Tenemos que evitar la tentación de pronunciar esta ya como si fuera una Y en español. No es ya, sino ya. Esta consonante es totalmente equivalente a una J en inglés. Por ejemplo, la palabra jet, jeep, jot, cualquiera de estas palabras que empieza por J en inglés, pues tendrá este sonido. Pero además tenemos otra versión aspirada, que es la cha, cha, cha. Hay que procurar pronunciar esta H, esta aspiración posterior a la consonante. Bueno, también podemos decir que en este caso esta J aspirada, pues no tiene demasiada importancia en sánscrito. Hay unas pocas palabras que la incluyen, pero una consonante que no se usa mucho en sánscrito. De hecho, es probable que las veces las que aparezca sean palabras procedentes de otros idiomas, lenguas vulgares, lo que llamamos prácritos en vídeos anteriores. Bueno, y por último llegamos a la consonante nasal de esta serie, que es algo parecido a nuestra ñ, es ña, ña, ña. Tanto esta nasal como la anterior realmente no tiene tanta importancia que la pronunciemos, que hagamos un gran esfuerzo en pronunciarla correctamente, porque normalmente nos va a salir casi sola, porque estas consonantes, tanto esta nasal como la de la serie anterior, solo aparecen en contacto con consonantes de su serie. Por ejemplo, estas ñ solo aparecen en contacto
con consonantes palatales y la anterior solo aparece en contacto con consonantes velares. Entonces, cuando pronunciamos esta consonante, pues ya la misma pronunciación cuando pronunciamos la nasal, la pronunciación de la consonante que sigue nos va a ayudar a pronunciarla correctamente. Incluso si intentáramos pronunciar una N normal, probablemente nos saldría automáticamente la pronunciación de la nasal correspondiente si sigue, si en este caso, si intentamos pronunciar una N seguida de una che, pues aunque no queramos, pues nos va a salir algo parecido a la pronunciación de una ñ. En este caso la ñ es un poco más suave, esta ñ es un poco más suave que la ñ española. No, en español, normalmente cuando pronunciamos la ñ es una ñ muy fuerte, pero si en sánscrito decimos pancha, pancha, pues que es una palabra sánscrita, pues esta N la N que pronunciamos antes de la che, es este sonido nasal que tenemos aquí. Aunque a nosotros a lo mejor nos suene nos suena algo parecido a una ñ, pero a lo mejor nos parece demasiado suave comparado con la ñ española. Bueno, pues esto es la forma en la que se pronuncia este sonido en sánscrito. Simplemente, si pronunciamos correctamente la consonante que sigue, automáticamente la posición de la boca nos va a ayudar a pronunciar este sonido nasal. Bueno, pasamos a la serie siguiente, que tiene quizá un poco más de dificultad que las anteriores, porque son sonidos que si no estamos familiarizados con lenguas de la India, pues normalmente no habremos oído antes o no estaremos familiarizados con ello. Lo que llamamos retroflejas, o también otro término frecuente para ellas es el de cerebrales, aunque cerebrales es algo que suena como demasiado, es algo como demasiado místico, demasiado rebuscado. Es debido a una mala traducción del término sánscrito que describe a estas consonantes. Creo que es más apropiado llamarlas retroflejas, como se llaman en algunas gramáticas occidentales. Entonces, estas consonantes se producen cuando uno acerca la punta de la lengua a la parte anterior del paladar y el contacto se produce con la lengua un poco vuelta hacia atrás, o sea, es como hacer una especie de gancho hacia atrás con la lengua. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro, porque normalmente con una descripción no será suficiente. La primera consonante de esta serie es la ta, ta. Si intentáis imitar mi pronunciación, que bueno, si no estamos familiarizados es algo que suena bastante raro, pues es la forma más fácil de pronunciarlo. Ya veréis como automáticamente estáis, sin querer, aunque no queráis, estáis volviendo, si intentáis imitar la forma en la que la pronuncio, estáis acercando la lengua y volviendo al paladar y volviendo la punta ligeramente hacia atrás. Sería, si intentáis pronunciar una T, pues la T española se pronuncia un poco más adelante del paladar. El contacto se produce entre la lengua y el paladar un poco más adelante de lo que es esta T retrofleja. Y además se requiere volver un poco la lengua hacia atrás. Simplemente imitando la pronunciación podéis ver que digamos, la forma que toma la lengua y el punto de contacto es exactamente ese que os estoy diciendo, es ta, ta, ta. De hecho, estos sonidos son tan frecuentes en las lenguas indias que cuando en inglés se intenta imitar a un hablante por ejemplo, a un indio, a alguien que hable inglés procedente de la India, pues digamos que la pronunciación estereotípica de cuando se intenta imitar a un hablante de inglés que procede de la India es exagerar mucho la pronunciación de las T y las D
para que suenen como retroflejas. Entonces, por ejemplo, la pronunciación, digamos, si tenemos la palabra inglesa duty, por ejemplo, duty, y queremos imitar la pronunciación de un indio, la pronunciación estereotípica de un indio, pues esto, por ejemplo, se oye mucho en series de humor. Por ejemplo, en Big Bang Theory, pues en versión original, pues el personaje de Raj pronuncia las T y las D más o menos de esta forma, ¿no? Si va a pronunciar la palabra duty en inglés, pues la pronunciación imitando a un acento indio sería duty, duty. No, ni siquiera aspirando la consonante, sino simplemente diciendo duty. Estos sonidos son tan frecuentes en las lenguas indias que cuando una persona angloparlante quiere imitar la pronunciación de un indio hablando inglés, pues normalmente lo que hará es imitar estos sonidos retroflejos. Entonces, hemos dicho el primero, que es ta, ta. El segundo, pues, siguiendo con los modos de articulación con la misma estructura de las series anteriores, pues es lo mismo, pero aspirado, ¿eh? Ta, ta, ta. A continuación tenemos la versión sonora de la ta, que es da, da. Y seguidamente tenemos la versión sonora, pero aspirada. Ta, ta, ta. Y por último, tenemos la versión nasal de este sonido. Es en el mismo punto de articulación, pero emitiendo aire por la nariz. Na, na, na. Vamos a repetir toda la serie. Ta, perdón. Ta, ta, da, ta, na. Esto quizás sean los sonidos más difíciles de pronunciar en sánscrito. Bueno, la serie siguiente nos va a resultar mucho más fácil porque es la serie dental, que corresponde más o menos a la T, la D y la N española, lo que pasa es que existen versiones aspiradas. Entonces, digamos que esta serie quizá incluso en las lenguas indias se pronuncia pegando la lengua a los dientes más de lo que se hace en español. En español a lo mejor se pronuncia incluso un poco más hacia atrás, hacia arriba de los dientes, lo que se llama los alvéolos, que es la parte digamos, de la encía, donde surgen los dientes, o la parte, digamos, posterior de la parte superior y posterior de los dientes, es donde pronunciamos la T española, pero en las lenguas indias, digamos, para exagerar más la diferencia respecto a las retroflejas, que se pronuncian un poco más hacia atrás sobre el paladar, pues podemos, digamos, pegar la lengua más a lo que es la punta de los dientes. Pero bueno, si la pronunciamos como T o D española, pues tampoco será una pronunciación bastante correcta. Vamos a pronunciar toda la serie. Es ta, ta, da, ta, na. Ta, ta, da, ta, na. Por último pasamos a la serie labial, que la oclusión se produce, el punto de articulación son los labios. Entonces, esta serie también nos resultará bastante familiar porque también existe un equivalente exacto en castellano, la única diferencia de que también existen versiones aspiradas y bueno, tenemos las dos consonantes sordas, una sin aspiración, otra con aspiración, las dos consonantes sonoras, una sin aspiración, la otra con aspiración y la consonante nasal. Entonces vamos a pronunciar toda la serie, es pa, pa, ba, pa, m, ma. Pa, pa, ba, pa, ma. Como suele ser habitual en estos casos, la consonante que más dificultad tendrá para nosotros, aparte de la pa,
pues, bueno, de esto podemos decir lo mismo que dijimos de la K aspirada, que si conocemos el inglés, pues el inglés también, especialmente al principio de palabra, pues suele aspirar las consonantes sordas. Entonces, las consonantes que no tienen, que no tienen sonoridad, que no tienen vibración de las cuerdas vocales. Entonces, en inglés no decimos ka, ta, pa, sino normalmente decimos ka, ta, pa. Y por tanto, este sonido de pa nos puede resultar familiar en inglés, pero el que seguro que no nos va a resultar familiar es la pa, 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 una B aspirada. Esto no, probablemente no, si no tenemos familiaridad con las lenguas indias, pues será la primera consonante sonora aspirada, o sea, la primera consonante que tiene una vibración de las cuerdas vocales que además es aspirada. Será el primer caso que nos encontremos porque no existen en lenguas de nuestro entorno, lenguas europeas. Entonces, vamos, normalmente, quizás sí hay alguna donde sí exista. Entonces, repetimos, las consonantes labiales son pa, pa, ba, pa, ma. Bueno, y por último, para terminar con las oclusivas, pues vemos lo que es toda la estructura de lo que hemos contado, que de arriba a abajo tenemos los diferentes puntos de articulación, desde la parte de atrás de la boca a la parte anterior, hasta los labios. Y de izquierda a derecha tenemos los diferentes modos de articulación, que son modos sordos, o sea, la consonante, digamos, normal, sin vibración de las cuerdas vocales, la versión aspirada de la consonante sorda, con aspiración posterior, o sea, intentamos pronunciar como una especie de H inglesa, la versión sonora de la consonante, que es la misma consonante de la primera columna, pero con vibración de las cuerdas vocales, la versión aspirada de esta consonante que acabamos de decir, y por último la versión nasal de la consonante que se produce cuando, aparte de realizar la oclusión con la boca, pues estamos emitiendo el aire por la nariz. La pronunciación de las nasales, de las primeras tres nasales, tiene su dificultad para una persona que sea castellano hablante, porque no estaremos, bueno, la ñ quizás la que menos, pero en general no estamos familiarizados demasiado con la pronunciación de estas consonantes nasales. Pero en realidad las cuatro primeras son prácticamente una N española. Lo que pasa es que al ir pegada a una consonante de la serie correspondiente, por ejemplo, la primera nasal de la serie velar, pues se pronunciaría cuando va antes de una consonante velar, y por tanto la misma posición que adquiere la boca a la hora de realizar la oclusión, pues nos permite pronunciar correctamente esa nasal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la palabra sangha, 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 que es una palabra sánscrita que, bueno, quiere decir comunidad, se usa frecuentemente en la terminología budista, quiere decir el conjunto de la comunidad de los creyentes en el budismo. Pues la palabra sangha, pues aunque intentemos pronunciar la N como una N normal, automáticamente no va a salir la N velar, porque la boca está preparándose para pronunciar esa K, y por tanto la lengua adopta la postura correcta de la N velar. Y lo mismo pasa con la N de la fila siguiente, con la N palatal, que bueno, que en este caso nos puede resultar más familiar porque nuestra ñ es algo muy, muy parecido a esto. Pero si yo digo pancha, pues esta N es, aunque quiera pronunciar una N normal, me va a salir una N palatal. La retrofleja quizás tiene más historia porque esta retrofleja muchas veces se da entre vocales. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, el nombre del gramático más conocido, de indio antiguo, Panini, esta primera N es una N retrofleja.
En este caso, pues simplemente tenemos que saber que esta n retrofleja. No, hay veces que se da en entornos que no son predecibles y tenemos que saber que n son retroflejas y que n son normales. En este caso, Paganini, la primera n es retrofleja y la segunda es una n dental normal como en castellano. Entonces, esta quizá pueda ofrecer un poco más de dificultad. Pero simplemente, si sabemos pronunciar las consonantes retroflejas correctamente, pues tampoco habrá mayor problema. Y bueno, la nasal labial es una M, que esto no tiene mayor dificultad para una persona castellana hablante. Pues eso, vemos que las filas aquí representan las partes de la boca donde se realiza la oclusión y las columnas, la forma de la que se produce la consonante, sea con aspiración, sin aspiración, con vibración de las cuerdas vocales, sin vibración de las cuerdas vocales y con emisión de aire a través de la nariz. Vemos que la estructura es totalmente lógica y que además si vamos por filas, pues es el orden alfabético de las consonantes en sánscrito. Es un orden lógico, como podemos ver, muy lógico. Pero no son estas las únicas consonantes del sánscrito. Vamos a hablar de otras que digamos, ya no tienen un encuadre tan lógico como estas, pero bueno, también se les puede encontrar su lógica, pero ya las que quedan son muy pocas. Entonces ya las siguientes posiblemente podríamos aprender de memoria cuál es su posición en el alfabeto y simplemente serían dos series más, digamos. La primera serie que vamos a decir, posterior a la de las oclusivas, es la de las semivocales. Las semivocales pues se denominan así porque son versiones, digamos, consonánticas de algunas de las vocales que ya hemos visto. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, la vocal I. Bueno, pues la versión del semivocal de la I es la IE. Aquí tenemos que tener cuidado de pronunciar una consonante un poco más suave de lo que pronunciamos la Y en español. En español, si decimos ya, pues estamos pronunciando algo que en realidad está a medio camino de lo que sería esta consonante, que sería algo así como ya, 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 y de la ya, que es la J que vimos en la serie palatal anterior. Entonces, si pronunciamos, tenemos que tener cuidado porque si no cuidamos la pronunciación de las Y y de esta Y, podemos terminar pronunciándolas todas como Y en español y entonces no estaríamos distinguiendo entre estas dos consonantes. Esta consonante, que es una semivocal, en realidad, para ser más preciso, pues es ya, 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 y se corresponde con la vocal I. A continuación tenemos la semivocal que se corresponde con la vocal anterior, R, que vimos, y que es una R normal en castellano. Bueno, una precaución que tenemos que tener es no pronunciarla como una R fuerte española, R, sino es simplemente una R, es como una R española cuando es solamente, no la R española de principio de palabra, sino, por ejemplo, la R de la palabra cara o de la palabra aro, cualquiera de estas palabras en español que tiene una R simple y que va entre dos vocales, pues algo parecido, ¿no? Este es el equivalente semivocálico de la vocal R que vimos en su momento. Igualmente, pues el equivalente de la L, vocal que vimos en el vídeo de las vocales, pues es esta L consonántica, que es una L normal y corriente como en castellano. Y por último, pues tenemos el equivalente de la semivocálico de la U, de la vocal U, que es una V, UE. Tenemos dos posibilidades. Quizá la forma más sencilla de pronunciarlo sería como una UA, como la W en inglés.
Pero en muchos casos se pronuncia como V, como una V, V. Es un sonido que, bueno, en español sería como exagerar un poco la pronunciación de la B o la V cuando están entre vocales en español. Si yo digo, por ejemplo, había, pues es algo similar, ¿no? No llega a ser tanto, ¿no? Este sonido V, 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 eh, es, se puede pronunciar así o, bueno, en muchos casos resulta más fácil y de hecho los indios alternan la pronunciación entre va y wa, va, wa, va, wa. Porque hay casos en los que esta V, digamos, va detrás de una consonante y resulta un poco difícil pronunciarla como va. Por ejemplo, el pronombre tú en sánscrito es tuam, tuam, y si lo intentamos pronunciar como tuam, 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 quizá un poco difícil de pronunciar. Entonces, lo normal es que lo pronunciemos como tuam, tuam. Entonces estamos pronunciándolo como una especie de W, T, W, A, M. Y esto es, bueno, son las dos posibilidades que tenemos a la hora de pronunciar esta semivocal, esta consonante, que, bueno, que en la práctica pues ya veremos cómo, en qué casos puedo usar una pronunciación o la otra. Normalmente con cualquiera de las dos, si se pronuncia cualquiera de las dos correctamente, pues se nos va a entender. Y por último, pues llegamos a esta última serie, que es una especie de cajón desastre, pues aquí metemos, digamos, todas las S y metemos una consonante que no es una S. La primera es una sha, 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 que se pronuncia, es como una SH en inglés de la palabra ship, por ejemplo, ship, o she, es muy parecida o igual a esta S. Vemos que se representa con una S como si tuviera un acento encima. A continuación tenemos una S retrofleja, se pronunciaría sha, sha, sha. Es algo parecido a la anterior, parecido a la S en inglés, pero el punto inferior que tiene nos indica que es igual que en el caso de las consonantes retroflejas. Pues ese punto inferior nos sirve para distinguirla de las normales, digamos. Pues este punto inferior con el que se presenta esta S nos sirve para distinguirla de las otras S, indicando de que esta S es retrofleja también. Entonces, se trataría de pronunciarlo de la misma manera que pronunciamos la ta, por ejemplo, la ta retrofleja, pues una S, pero volviendo la lengua hacia atrás y pronunciándola sobre el paladar. Es sha, sha. La diferencia entre la consonante anterior y esta es sh, sh. Sería sha, 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 sha. Una es con la punta de la lengua hacia adelante y tocando un poco más hacia adelante en el paladar. La otra es con la punta de la lengua intentando volverla ligeramente hacia atrás y tocando un poco más hacia atrás en el paladar. Sha, 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 sha. La siguiente, una S normal en castellano, sa, 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 no requiere más explicación. Y por último tenemos una H, que es como más o menos como una H aspirada en inglés. O la J en español pronunciada de forma suave. Ja, ja, ja. Tampoco tiene gran dificultad. Y esto es la última consonante del sánscrito. Con esto hemos visto las consonantes del sánscrito en orden alfabético. Este es el orden en el cual aparecen en un diccionario. Esto es todo. Hemos descrito ya todos los sonidos del sánscrito y en vídeos posteriores pues hablaremos de cómo se escriben estos sonidos, cuál es el método habitual de escritura del sánscrito, aunque también hay que decir que estas transliteraciones que hemos estado usando, como estamos viendo aquí,
también se usan en algunas ediciones de libros en sánscrito. O sea, lo que hemos visto no es algo totalmente artificial para occidentales, sino que, bueno, realmente es algo pensado para occidentales, pero existen textos en sánscrito publicados con esta transliteración. O sea que simplemente con lo que hemos visto ya podríamos leer libros en sánscrito. Por lo menos podríamos leer las palabras y pronunciarlas, aunque no supiéramos qué significan. Bueno, pues esto es todo. Gracias y hasta el próximo vídeo.